Hoy la palabra primicia suena espiritual, poderosa y hasta incuestionable en muchas iglesias. Se menciona con autoridad, se impone con presión y se reviste de promesas. Pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es simple y peligrosa. ¿Es bíblica su práctica hoy en la iglesia? ¿O estamos usando un concepto sagrado fuera de contexto? Porque cuando un término bíblico se arranca de su marco teológico, deja de ser revelación y se convierte en instrumento. Y la Biblia no se interpreta por emoción ni por tradición, sino por contexto, pacto y cumplimiento. Las primicias no nacen en la iglesia, no nacen en el Nuevo Testamento, no nacen en una enseñanza apostólica, nacen en el corazón del pacto mosaico, dentro de un sistema agrícola, litúrgico y sacerdotal muy específico. En la Torá, las primicias eran la primera porción de la cosecha presentada a Dios como señal de que toda la tierra le pertenecía. No era una ofrenda voluntaria, ni una estrategia financiera, ni un acto simbólico moderno. Era un rito reglamentado, atado al calendario judío y dependiente del templo. El libro de Levítico, capítulo 23, establece las fiestas solemnes de Israel. Entre ellas aparece la fiesta de las primicias, no como un concepto espiritual general, sino como una fecha concreta, ligada a la siega. El sacerdocio levítico y al altar. El agricultor debía llevar los primeros frutos al sacerdote y en los mesías delante de Jehová en el templo. Sin altar no había rito, sin sacerdote no había mediación, sin templo no había primicias. Esto no es interpretación cristiana, es lectura directa del texto. Ahora bien, la escritura es clara en algo que muchos prefieren omitir. Las primicias no eran el destino final del plan de Dios. Era una sombra, un anticipo, un anuncio profético. El apóstol Pablo lo afirma sin rodeos cuando declara que Cristo resucitó como las primicias de los que durmieron. Eso significa que el rito agrícola apuntaba a una realidad mayor, la resurrección gloriosa del Hijo de Dios y la garantía de la resurrección futura de los suyos. Cuando Cristo resucita, la sombra cumple su propósito. Aquí aparece el primer gran problema. Insistir en imponer primicias hoy es insistir en la sombra cuando el cuerpo ya vino. Y Pablo fue radical con ese tema. En Colosenses afirma que nadie debe ser juzgado por las fiestas, días o celebraciones, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Volver a imponer la sombra no es profundidad espiritual, es más bien un retroceso teológico. No es honra, es desconocimiento del cumplimiento. Algunos intentan salvar la práctica diciendo que no se trata de la ley, sino de principio. Pero ese argumento falla, porque el principio ya fue absorbido y redefinido en Cristo. El principio de primicias no era dar primero para recibir más, sino reconocer que todo pertenecía a Dios. Y ese reconocimiento hoy no se expresa mediante un rito agrícola judío, sino mediante una vida rendida al señorío de Cristo. Cambiar el medio y conservar el nombre no legitima la práctica. El segundo problema es aún más serio. Las primicias forman parte del calendario judío, no del calendario de la iglesia. La iglesia no hereda fiestas, hereda cumplimientos. Efesios dice que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear un solo pueblo. Pablo afirma que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Volver a tomar una fiesta judía y exigirla a la iglesia es confundir pactos y mezclar dispensaciones. Aquí entra Gálatas con toda su fuerza. Pablo escribe a creyentes que estaban siendo persuadidos para volver a prácticas del antiguo sistema. Y su lenguaje no es suave. Les dice que volver a guardar días, meses y tiempos
es regresar a los débiles y pobres rudimentos. No lo llama madurez, lo llama esclavitud. No lo llama revelación, lo llama retroceso. No lo llama espiritualidad, lo llama carne. Por eso es peligroso romantizar prácticas que el apóstol Pablo confrontó directamente. El tercer punto es definitivo. No existe el templo, no existe sacerdocio levítico, no existe altar. Hebreos dice que si Cristo estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Eso demuestra que el sistema cambió, el sacerdocio cambió, el culto cambió, el acceso cambió. Pretender practicar un rito que depende de estructuras que Dios mismo dejó atrás es como mínimo incoherente. Ahora, trasladar las primicias del templo a un púlpito no es restauración bíblica, es invención religiosa. Aquí aparece una contradicción incómoda. El judaísmo ortodoxo que recibe la ley no practica primicias hoy. Reconoce que sin templo no se pueden cumplir. Las estudia, las recuerda, las espera, pero no las impone. En cambio, en algunos sectores cristianos sí las imponen, sin altar, sin sacerdote y sin mandato apostólico. La pregunta es inevitable: ¿quién está siendo más fiel al texto? Y poner primicias hoy es un simple error administrativo. Tiene implicaciones cristológicas, porque cuando una práctica que apuntaba directo a Cristo se presenta como necesaria después de Cristo, envía un mensaje peligroso, que la obra no fue suficiente. No se dice con palabras, pero se comunica con hechos. Es un rechazo funcional del cumplimiento, aunque se confiese a Cristo con la boca. La iglesia no vive de sombras, vive de realidades. No vive de anticipos, vive de consumaciones. Cristo no es una primicia más, es la primicia definitiva. El Espíritu no es un complemento ritual, es la garantía de nuestra herencia. El Nuevo Testamento nunca ordena primicias a la iglesia, nunca las regula, nunca las impone, y cuando algo no es ordenado, no puede ser exigible. El problema no es dar. La Escritura enseña generosidad, apoyo al ministerio, ayuda al necesitado y mayordomía fiel. Pero una cosa es dar como fruto del Espíritu y otra es imponer un rito fuera de pacto. Cuando se impone, se deja de pastorear y se comienza a controlar. Cuando se espiritualiza, se deja de enseñar y se comienza a manipular. Las primicias no fueron abolidas porque fueran malas, fueron cumplidas porque eran temporales. Fueron gloriosas en su tiempo, pero su tiempo pasó. Aferrarse a ellas hoy no es honra a Dios, es desconocimiento del avance del plan redentor. La iglesia no necesita primicias, necesita discernimiento, necesita sana doctrina, necesita entender que en Cristo tenemos plenitud. Así que la próxima vez que escuches que las primicias son obligatorias, pregúntate: ¿en qué pacto? ¿Con qué altar? ¿Con qué sacerdocio? ¿Y con qué respaldo apostólico? Porque la fe bíblica no se sostiene por presión espiritual, sino por verdad revelada. Y la verdad siempre libera, aunque confronte.